el 38. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de Más Vida. Es un placer, como siempre, saludarles. Mi nombre es Josué Perona. Y como siempre, en este barco que zarpa llamado Más Vida, no estoy solo, pero que muy bien acompañado hoy. Estoy con la chica de ayer. Eres la chica de ayer. La chica No, de ayer. no. Bueno, me habían dicho de todo, pero no la de ayer. Pepi Pérez, ¿qué tal? Qué Soy la de radiante, ayer que hermosa y bella vienes hoy. Sí, ya me has dicho vieja y ya me dice que estoy radiante. No, era una canción, ¿no? ¿No te acuerdas sí, tú? Sí, la chica de ayer, sí, muy bonita. No la chica Yeye. No, sino la de ayer. La chica de ayer. La chica de ayer, sí. De ayer. Muy bien. Lo ha dicho muy sutilmente, pero ¿Cómo te encuentras? muy bien. Encantada de poder saludarte Qué bueno. y de poder disfrutar de este programa, y esperamos que Dios está aquí en medio nuestro y que haga lo que Él Oh, quiera. yeah. Amén. Así es. Y Carlos García, ¿qué tal? ¿El Muy apellido bien. no tenía? García le ponía. Así ¿Cómo es. está usted, don Carlos? Pues muy bien, don Josué. Muchas gracias por ese recibimiento y encantadísimo de estar aquí una semana más, que esto ya para mí es como casa. Está muy agustico, muy calentico. Está ¿Verdad muy que sí, bien. eh? ¿A que sí? Sí, es que estamos entre amigos. Y sabes que estamos entre amigos, pero no solamente aquí, sino hay un montón de amigos que están escuchándonos, que son fieles televidentes, fieles oyentes de Radio Televisión Vida, y que nos escuchan y nos ven cada semana. Así que bienvenidos a todos. Arrancamos este programa de Más Vida con esas noticias, ¿no? Sí, noticias. ¿Qué noticias traes hoy, Pepi? Pues traigo Sorpréndeme. buenas noticias. Acompáñame. Te acompaño. Te sorprenderás. Porque siempre es una buena noticia pensar que gente se une para traducir la Biblia y para que en el 2033 sea accesible para todo el mundo. ¿Sabes? Wow. Que todavía queda gente que no tiene acceso a la Biblia en su idioma. Así que... Pero todo el mundo es mucho mundo. Claro, todo el pues mundo es imagínate. mucho mundo. Por Qué eso bueno. se plantean para 2033 tenerlo para todos, en todos los dialectos, en todo. Bueno, se llama la campaña Erradicar la pobreza bíblica. Interesante. Eso, que no es pobreza de la otra, que también hay mucha, sino la pobreza bíblica, que es la que... Y también trae que es la problemas. raíz primaria otra. de la otra. Sí. O sea, sí, porque si hubiera sí, más sí. riqueza bíblica, seguramente habría menos pobreza de la otra. Totalmente. Al poner... Claro, sí, es verdad. Sí, si pusiéramos conocer conocer la verdad y ponerle en práctica los Sí. principios de la Biblia, la bendición. sería una bendición para la Sí. humanidad Sí, completamente. y seguramente ¿Te acuerdas de no habría pobreza. de aquel pueblo, no me digas, como Almolonga, ¿sí? Ah, sí, Que, sí. no sé si lo conoce Carlos. ¿Dónde? ¿Era Honduras? Sí, un pueblo. Me parece que sí. de De aquello. Centroamérica, un Que pueblo de decidieron Centroamérica. seguir al Señor, se erradicó o sea, no había cárcel, Ajá. no había necesidad de Ni policía. de policía. Pues sí, convirtieron Wow. todo el pueblo. Y sí, se convirtió en todo el pueblo, y entonces empezaron a crecerle una fruta y unas verduras gigantescas. Toma. Eso está la noticia real. Qué Luego guay. te la enseño. Qué guay. O sea, eso es lo Es que pasa, ¿no? impresionante. Además, Sí, y luego una fruta. la tierra cosechaba y Sí, daba unos sí. frutos que era impresionante, Precioso. más grandes. O sea, una sandía así, algo... Sí, o sea que la pobreza, la otra, viene por la pobreza bíblica. Sí. Así es. ¿Por qué existen las leyes? Porque el hombre les transgrede, ¿no? ¿Por qué existen las leyes? ¿Por qué existen las leyes? ¿Las leyes están para porque hacernos necesitamos buenos? límites, ¿no? ¿Están para hacernos buenos? No, ¿O están porque somos malos? porque somos malos, claro. Ah, vale. Por Ok, eso. solo es un apunte. Bueno, se espera que el 95% de la población mundial tenga acceso a una Biblia completa. 10 de las principales organizaciones dedicadas a la traducción de la Biblia en el mundo ha lanzado recientemente la campaña Quiero Conocer, que tiene como objetivo hacer que la palabra de Dios sea accesible para todas las personas en el año 2033. Esta alianza de socios de traducción de la Biblia se llama Illuminations. Claro. Yo no sé si mi inglés está Oh, bien. yes. Illumination. Very well. Eso. E incluye las siguientes entidades: la Sociedad Bíblica Americana, Sociedad Bíblica para Sordos, Traductores Bíblicos Luteranos, SIL Internacional, Sociedades Bíblicas Unidas, La Palabra para el Mundo, Pioneer Bible Translate, madre mía. Bueno, un montón de Traductores gente. pioneros, vamos. Eso.
Según más de 1.000 millones de personas carecen de acceso a la palabra de Dios en su idioma. 3.800 comunidades lingüísticas de todo el mundo no tienen una Biblia completa y más de 2.000 de esos idiomas aún no cuentan con un solo versículo de las Escrituras traducido. El proyecto espera que el 95% de la población mundial tenga acceso a una Biblia completa, que el 99,96% tenga acceso al Nuevo Testamento y que el 100% tenga acceso al menos a una parte de las Escrituras en 12 años. Qué bueno. Dice, imagina tu vida si no conocieras la verdad, si no conocieras el amor incondicional de Jesús, si no conocieras la palabra de Dios que cambia la vida, ¿no? Porque no existiese en tu idioma. Esa es la triste realidad para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, dicen los creadores de la campaña. Estamos en la misión de cambiar eso porque conocer la verdad lo cambia todo, lo que estábamos diciendo, ¿no? Según los organizadores, la campaña Quiero Conocer es la más grande en cuanto a la traducción de la Biblia e introducida en los medios sociales y digitales y muestra los testimonios de 6 personas que aún no tienen acceso, el vídeo que estamos viendo de recursos, no tienen acceso a la Biblia completa en su propio idioma. Los participantes de la iniciativa pueden patrocinar un versículo de la Biblia traducido a un idioma que espera la palabra de Dios por $35. También se anima a la gente a publicar el versículo de la Biblia que quieren que el mundo sepa en las redes sociales usando el hashtag V en mayúscula, WTK, todo en mayúscula, Bible. ¿Vale? Oye, pues luego me va a pasar el hashtag y voy a publicar en mi red social, en todas mis redes sociales, el versículo que quiero que todo el mundo conozca. Vale. ¿Y cuál es ese? ¿Lo vamos a decir? Sí. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos. Uy, eso es muy importante en este siglo Ese es mi XXI. versículo. Ese es mi versículo. No hay día que no me acuerde de ese versículo. ¿Sí? De Gálatas, capítulo 5. Precioso. Así que podemos poner, Sí, ¿no? Hacer, oye, nuestro y a versículo. la audiencia también le hacemos un llamado. Sí. Pasamos, quizá podemos pasar luego el hashtag, ¿no? Claro. O ponerlo ahí Sí. y que pongas tu versículo favorito. Qué proyecto apoteósico. ¿Puedes repetir el hashtag? Sí, en mayúscula, I latina, WTK, Bible, ¿vale? Bible, para Bible. los murcianicos. Sí. Y ya el versículo, ¿no? Qué bueno, sí, una buena iniciativa, oye, esa. Genial. Y que llegue a todos lados. Ahí ese Eso. versículo y cuanto más lejos mejor. Bueno. ¿Sabes que uno de los que hace el programa siempre con nosotros se llama Luis? Sí. Nuestro hermano Luis Martínez del Sí, siempre Cañarico. está ahí al quite. Y dice que es Guatemala, el país. Almolonga. Almolonga es Guatemala. Ay, Muchas gracias, gracias, Luis. Luis, por hacer el programa con nosotros. Es un Pero placer. es el claro ejemplo de lo que la palabra de Dios puede hacer en un pueblo y Así es. en la gente de un pueblo, ¿no? Luego te vamos a enseñar la fruta y la verdura que Que ahí consiguieron. lo grande que era. Unas calabazas impresionantes. Históricamente, siempre que se ha alejado la sociedad, se ha modernizado, ha progresado, apartándose de los valores cristianos, en cuestión de 1 o 2 generaciones se acabó en declive y otra vez el Señor trajo avivamiento para volver a reinstaurarla. O sea, que Sí. es como un ciclo que se repite. Un ciclo que se Sí, repite, sí, cíclico. Así es. De hecho, las grandes naciones del mundo, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, es una nación que ha sido primera potencia. Dicen que cuando Estados Unidos estornuda es porque todos los demás están ya muriéndose, ¿no? Y es porque es una nación que se fundó en los principios bíblicos, ¿no? Ujú. Y, por supuesto, siempre que ponemos a la Biblia en el lugar que le corresponde y que nosotros, que es el de saber que es la palabra de Dios, el consejo de Dios, el libro de instrucciones para que la humanidad funcione, pues tiene un resultado pues de bendición. Claro. Sí, es. Si todos tuviéramos, si todos viviéramos en el Espíritu, Ujú. no haría falta ley, porque ahí mismo en ese texto de Gálatas 5 dice, contra los tales no hay ley. Ajá. Contra los que viven en el Espíritu no hay ley. Mm. ¿Por qué? Porque no necesitan ley, porque tienen el carácter, la naturaleza y la mente de Cristo, ¿no? Si tuviéramos el corazón de Dios y su naturaleza, no necesitaríamos ley. Claro. No habría que legislar Claro. porque realmente no hay ninguna ley que te obligue a ti, Carlos, a amarme. Vamos a instaurar una ley que Carlos tiene que amar a todo el mundo. Eso es imposible.
Claro. Eso ahora sí que, Eso sale hay que sacar una ley para que no odie, Ajá. para que no... ¿Entiendes? Pero la ley del Espíritu que vive en nosotros, ¿no? Es Cristo en nosotros. Y por eso dice ahí bien el apóstol Pablo a los Gálatas que no necesitamos ley, ¿no? Y la ley, imagínate que no estoy haciendo una apología de que estoy en contra de las leyes, todo lo contrario. No. Necesitamos las leyes Se porque necesita. somos malísimos. Se necesita. Totalmente. ¿No? Y imagínate que no hubiera leyes, ¿no? Sería esto un desastre con lo buenos que somos, ¿no? Y eso, ¿no? Cuando se te cruza uno con el coche y lo miras y dices tú... Ay. Si las miradas mataran, Cuánta ¿no? misericordia tiene el Señor, de verdad. Así es. Y bueno, esto es lo que nosotros de aquí impulsamos, ¿no? Que se conozca la Biblia, que se conozca la palabra de Dios. Así se llama la campaña, Quiero conocer. Mm. Y quiero conocer la Biblia. Ujú. Y a través de la Biblia vamos a conocer a un Dios maravilloso, que no nos deja solo... Yo estaba pensando en Él esta mañana. ¿Sí? Sí, ¿En quién? casi todos los días pienso en Él. Hombre, que no me enteré yo. Casi todo. Yo le digo a mi mujer, digo, mira, mira, cariño, yo se lo digo a Ruth, si no piensas en mí un día me da igual, pero por favor no dejes de pensar en el Señor. Amén. Sí. Oye, eso es una garantía muy grande. Sí, porque sabes que siempre que pensamos en el Señor, Él nos recuerda. Digo, si tú piensas en el Señor, te va a recordar que pienses en mí. Claro, exactamente. Y que te quiera, a pesar de... Gracias, pesar de- muchas gracias, a a pesar de esto, ¿no? Sí. Qué bueno. Qué apoteósico. Y luego también de verdad que no sé si lo habéis intentado, a lo mejor en esto de voy a intentar aprender inglés, voy a leer un Uy, pasaje bíblico yo tengo un máster en eso. inglés. Y incluso puede ser que muchas personas que tienen dialectos nativos sepan algún idioma segundo, pues un español, inglés, Ajá. Sí. pero cuando tienes la Biblia en tu propio idioma es cercano, es hermoso. Claro, sabes que durante Aparte que en mucho el cielo tiempo- se habla en castellano. Sí, seguro, claro, lo vamos. ha dicho primera de Josué Perona. De Josué Perona. Cuidado que había un Josué en la Biblia que no tiene, Por eso. no tiene ni carta ni pero tiene un libro. Claro. Así que Que digo que durante mucho tiempo la Biblia ha estado escrita en latín y no la hemos tenido accesible para la gente de la calle, ¿no? Sí. Y nos faltaba conocer la Biblia, la palabra de Dios. Pues yo no podría imaginar, ¿no? Porque el no tenerlo, ya no que abramos la Biblia todos los días, pero es que la palabra de Dios está en todos sitios. O Sí. sea, la palabra de Dios forma parte de nuestra vida y la encontramos en todos sitios, ¿no? O sea, yo Sí. encuentro la palabra de Dios. de hecho, por todos lados. la palabra de Dios está o la Biblia está tan introducida en la sociedad que a veces la gente Piensa que es totalmente ignorante Sí. de cuántas cosas hay que hacemos diariamente, aún sin conocer a Dios, incluso siendo un ateo, que Sí. están sacadas de la Biblia, ¿verdad? Se escriben Sí. bestsellers de autoayuda y tú dices, pero si esto, Sí. esto es Ella. 16 de Proverbios. Claro, Sí. esto es el capítulo 16 de Proverbios, sin vergüenza. Y me ha hecho pagar aquí 500 euros por el coaching este. Y estaba ahí ya. No, bueno. Pero es verdad eso que decimos. Y aparte, hay algo muy interesante. Tú sabes que si consiguieran erradicar la Biblia, imagínate cosas que han intentado Sí. montones de veces, intentar hacer desaparecer la Biblia, y Y no se ha no lo han conseguido, logrado claro. ni lo van a conseguir. Dicen que si desaparecieran todas las Biblias, solamente con lo que hay escrito de la Biblia en el resto de la literatura, podríamos compilar la Biblia otra vez. Wow. O sea, imagínate. Sí, qué bonito. Esto es de precioso. verdad, no desaparecería nunca la Biblia, la palabra de Dios. Esta mañana precisamente estaba leyendo todo pasará, pero mi palabra no pasará. Amén. Y yo estaba pensando esta mañana, como todas las mañanas, en Dios y si no fuese por Él, o sea, digo, Señor, cuando eres joven tienes ilusiones por tus metas, tus cosas, pero llega un momento en que, digamos, entre comillas, lo has conseguido muchas de tus metas y ya como que no tienes ese gusanillo, esa ilusión, pero digo, Señor, gracias porque tú pones la ilusión en nosotros cuando ya se nos han acabado o entre comillas hemos llegado a esas metas, ¿no? Me explico, ¿no? Sí. Sí. Que Dios pone la ilusión del día a día en nuestra vida. Y yo Claro. esta mañana, limpiando el plato, le daba gracias al ¿Qué Señor. plato? El plato este. El plato. Vale. Este plato. Voy a decir un topicazo, pero que la audiencia me perdone, ¿no? Pero dicen que el tópico dice que la Biblia es el único libro que te llevas el autor a casa.
Ay, qué bonito. Qué sí. chulo. Bueno, aunque sea tópico, me da igual. Es precioso. Pero es verdad, porque imagínate que estás leyendo un libro que te gusta mucho, ¿no? Estás leyendo, por ejemplo, un libro de C.S. Lewis, ¿no? Yo diría, lo que daría porque C.S. Lewis estuviera aquí ahora. Ay, Y sí. tomarme un café con Y él. tomarme un Y café hablar con con él y él. comentar sobre este Y libro ver suyo cómo es, sí. que estoy leyendo, ¿no? Y que me Sí. dijera cómo fue la inspiración, qué quería decir exactamente o transmitir en esta Sí. parte del capítulo 3 o todo eso, ¿no? Y resulta que no podemos, ¿no? Porque es imposible, ¿no? En este caso C.S. Lewis ya no está con nosotros, está en el cielo, ¿no? Ujú. Pero se hace difícil, ¿no? Tener al escritor. Yo tengo, aquí en el Ministerio de los Pies del Rey tenemos una ventaja, ¿no? Con nuestro pastor que ha escrito 2 libros ya publicados, está escribiendo más, pero es bueno porque te puedes sentar con él, ¿no? Y disfrutar Claro. del autor también, ¿no? Claro. Pero en este caso con la Biblia tenemos la relación que tenemos con Dios, con Jesús, con su Espíritu Santo. O sea que no solamente puedo leer la Biblia, que es un libro lleno de principios maravillosos, sino que puedo estar con el autor de la Biblia y que Él me ilumine, que Él me diga y me revele lo que Él quiere transmitirme a través Claro. de ese mensaje, de esa Claro. palabra, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque si tú lees la palabra de Dios, sin la inspiración divina o sin haber nacido de nuevo, sin tener la capacidad espiritual para discernir el mensaje de la palabra, pues vas a encontrar un libro con buenas historias, con buenas anécdotas, con buenos principios. De hecho, mucha gente cita la Biblia, ¿no? Pero cuando naces de nuevo y tienes la naturaleza de Dios y tienes la capacidad de percibir el rema, no solamente el logos, la palabra escrita, sino el rema, la palabra revelada, cobra una vida impresionante la palabra. O sea, es como, a vosotros nos ha pasado que, por ejemplo, yo esta tarde tengo que compartir sobre un texto en la congregación nuestra de Vega Baja, sobre un texto que he leído un montón de veces y he predicado sobre él, pero es como que ahora el Señor me ha arrojado aún más luz. Sí. O sea, y es el mismo texto, está en el mismo sitio, he pasado por encima de él leyéndolo, pues habré pasado en mi vida a lo mejor 20 veces y se ilumina de repente. Y es algo precioso, ¿no? Y es eso Sí. porque tenemos al autor. Sí. Tenemos Claro. al autor, no solamente lo tenemos al lado, sino lo tenemos dentro. Y esto es tremendo porque cuando lo tenemos dentro, él nos da unas gafas especiales, ¿no? Ujú. Para poder leer la Biblia. A mí Son- me gusta decir de la Biblia que es una carta de amor. Es que lo Sí. es, claro que sí. Es una carta Totalmente. inmensa y preciosa de amor. Y es verdad que cuando tú recibes una carta de amor, que a lo mejor el cartero se ha equivocado, y dices, es muy bonita, pero no tiene nada que ver conmigo. Ahora, cuando recibes una carta Qué buen ejemplo. que pone tu nombre y conoces a la persona que la está escribiendo, y me encanta que sea por escrito y no por llamada telefónica o por email o por cualquier No, cosa, claro. porque puedes volver a ello, Sí. repasarlo, como una carta de amor. O sea, Mm. la vuelves a leer una y otra vez, las palabras. El Señor lo ha hecho tan bien, Sí. dándonos esa Sí, palabra. sí. ¿Qué haríamos sin la Biblia, verdad? Uy, pues no sé, no quiero ni pensarlo. Lo bueno es que, claro, lo que decía, que conociendo al autor, conoce mejor su obra. Claro. Wow. Y es algo precioso. Hay mucha gente que conociendo no al entiende autor. la Biblia o que le cuesta. Incluso a nosotros también, siendo hijos de Dios, No, hay cosas hay que no determinados llegamos. textos que dices tú, Sí, te cuesta en tu humanidad entender, ¿no? sí. Pero, claro, eso se agrava aún más cuando no tienes a Jesús en tu corazón y no tienes o no conoces el corazón, la intención, la motivación principal de Dios, ¿no? Entonces, a veces hay mucha gente que le cuesta entender muchas cosas, sobre todo pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Que son, pues, la realidad de lo que era la humanidad antes de que Cristo viniera, que no varía mucho de lo que es ahora, por desgracia también. Pero claro, hay que contextualizar, ¿no? Y por eso es bueno conocer al autor, conocer el corazón. Cuando conoces el corazón, muchas veces nos pasa también en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El otro día le decía a un hermano, digo, mira, hermano, tienes esto, pero ya he aprendido a conocer tu corazón y sé cuál es la intención cuando lo haces. Porque, por ejemplo, tú puedes estar en una relación y decir, wow, qué pesado, ¿no? Sí. No me deja tranquilo. Pero porque a lo mejor no lo conoces profundamente, ¿no? Claro, no y estás conoces el pensando corazón. que es de una manera, pero no es así. Es que su corazón es que quiere servir, que quiere ayudar, que quiere que todo esté bien, que se siente
implicado, que siente la necesidad de que la casa esté bien, de que tal. Entonces llega un momento que a veces tú saturas, pero tú tienes que entender, cuando conoces el corazón te das cuenta Sí. que no es que, por ejemplo, esa persona quiera controlar, sino que quiere que todo esté bien, porque Ujú. El tiene un celo, corazón bonito, lindo, Sí. bello para el Señor, ¿no? Sí. Entonces ya es como que te cambia la perspectiva y dices tú, wow, ahora sí lo recibo, ¿no? Y lo Sí. recibo de otra manera. Sí, Pues sí, es sí. igual muchas veces, ¿no? Cuando conoces el corazón de Dios, la Biblia te engancha, porque es su Ujú. palabra. Ujú. Y tiene tanta sabiduría Sí, su palabra y como tiene decía, salida para todo. totalmente. Y cuando todo te falla, te funciona lo que dice Carlos, ¿no? Es una carta de amor que te puede fallar todo, pero te acuerdas de la palabra de Dios y del amor de Dios ahí y ya Así no es. necesitas nada más. Sí, a Con mí la lo que Biblia. más me sorprende de la Biblia, ¿sabes qué? Que la llevo leyendo muchos años, desde la escuela dominical, ¿no? Cuando era un niño. Y yo he leído mucho porque me encanta la lectura. Sí, Y recuerdo que con 10, 12 años leí El Quijote. sí. Y lo leí en el castellano original, como lo escribió Más difícil Miguel todavía. de Cervantes, ¿no? Luego lo leí en una versión que hay traducida a un lenguaje más actual. Ujú. Y me costó mucho entender. O sea, Sí. es como que era muy antiguo, ¿no? El Sí. contexto, todo. Recuerdo que sufrí incluso para hacer un comentario, ¿no? Íbamos haciendo en el instituto comentarios de cada capítulo. Y sintetizar lo que decía Cervantes me costaba un montón, con ese lenguaje tan obsoleto, ¿no? Claro. Y lo que me maravilla de la Biblia es que no es antigua, ni es moderna, es Ujú. eterna, Sí, totalmente. es atemporal. Totalmente. O sea, Sí. funciona en cualquier época, en cualquier momento de la historia, porque habla de cosas tan simples y tan llanas como las vivencias de los seres humanos. Ujú. Y cómo Dios interviene en la vida de los seres humanos. Por supuesto, la Biblia es cristocéntrica. El Claro. eje y el centro de la Biblia es de antes de Cristo a después de Cristo, Ujú. y su vida, y luego el nacimiento de la Iglesia, que tiene como eje principal la predicación de la buena noticia, Sí. que no es otra que la venida de Jesús al mundo y su muerte, su resurrección, la salvación, ¿no? Y luego su posterior venida. Y como dice nuestra querida Doris, dice que la Biblia te enseña a vivir. Uf, Ahí me encanta sí. esa definición, qué fácil. Te enseña a vivir. Y es verdad, ahí tienes el consejo para todo lo que necesitas. Para Mm. todo. Para los hijos, el matrimonio, los jóvenes, bueno, para todo. Para todo. Bueno, Y sigo con la una noticia. sección, que se titule así, La Biblia te enseña a vivir. Qué chula. Oye, pues estaría bien. Doris, gracias. Estaría muy bien. Bueno, déjame que os cuente qué he hecho yo aquí. Ay. No sé ¿Y lo tu que he tablet? hecho. ¿Por dónde viene? ¿Mi tablet? Sí, ¿por dónde Estaba viene? con el cristal roto y la batería que no carga. No, pero quiero decir esa nueva que te iba a comprar. ¿Por dónde viene? no, Andrés, no, Andrés. no. Andrés, cómprale ya. Deja de ahorrar, hijo. Deja de Qué ahorrar. lástima. Cómprale una tablet ya a tu mujer. Bueno, Ahora me escribirá. Me dirá, Sí. menos bonito de todo. sí. Seguro me está escuchando. Bueno, la siguiente noticia, un besito, cariño. Uy. A ver si encuentro la noticia. Sí, la tengo. El Parlamento escocés felicita a las iglesias por su servicio durante la pandemia. Viste que la semana pasada fue en En Portugal fue, sí. Hoy es en Escocia. en Escocia. Dice que ha felicitado a la Iglesia y las entidades evangélicas por su servicio de apoyo a las personas y comunidades necesitadas durante la pandemia. El diputado Jeremy Balfour presentó el 23 de marzo en la Cámara una moción para debatir el documento Stories of Hope. Stories of Hope. ¿Qué quiere decir? Historias de esperanza. De esperanza. Sí. Eso, qué bonita esa palabra. En inglés y en español. Mm. Un informe publicado en diciembre pasado por la Alianza Evangélica del Reino Unido. A medida que tomamos medidas provisionales hacia la recuperación, es vital que consideremos los problemas que se han planteado en el informe y que reconozcamos y agradezcamos a las comunidades de fe de toda Escocia por su abnegación, compasión y trabajo incansable para apoyar a los más vulnerables, ha asegurado la secretaria de Gabinete de Comunidades y Gobierno Local. Wow. Durante la sesión, Aileen Campbell, que dice: las comunidades de fe han traído un sentido de esperanza y propósito en medio de la pandemia, han podido intervenir de forma rápida y sensible para adaptarse y a menudo
aumentar el apoyo comunitario que ya brindaban día tras día, ha remarcado. Han ayudado a cerrar una serie de brechas que, como se menciona en el informe, han puesto de manifiesto las desigualdades preexistentes. Las iglesias ayudan a las comunidades en silencio, con compasión y sin buscar elogios o recompensas, abriendo sus corazones y sus puertas para apoyar a quienes con demasiada frecuencia experimentan barreras y prejuicios, ha añadido Campbell. Bueno, el informe muestra que las iglesias de toda Escocia llegaron a realizar 212.214 servicios de apoyo durante el primer confinamiento entre mayo de 2020 y julio de 2020, y que esa asistencia fue realizada por 3.212 voluntarios y benefició a 55.671 personas. Las iglesias repartidas hasta en 180 lugares de Escocia han trabajado en colaboración con otros agentes claves como supermercados, consejos comunitarios, empresas, juntas del Sistema Nacional de Salud, bancos de alimentos, grupos voluntarios de apoyo y organizaciones benéficas para brindar servicios de atención a los grupos vulnerables, incluidos los adultos mayores, las personas sin hogar y los jóvenes. El informe también identifica a 11 autoridades locales que han proporcionado fondos de emergencia para los costes de apoyo semanales y destaca la diversidad de los actores involucrados en los proyectos, lo que habla de la unidad de la Iglesia. De esta colaboración se desprende de forma muy clara que cualquier noción de Iglesia que de alguna manera existe en una burbuja separada de su comunidad es errónea. Por el contrario, es evidente que en muchas áreas la Iglesia es una piedra angular de la respuesta comunitaria, ofreciendo el punto de encuentro alrededor del cual otras organizaciones pueden encontrarse, se defiende en el documento. Wow. Kieran Turner, el responsable de políticas públicas de la Alianza Evangélica del Reino Unido en Escocia, ha agradecido a Balfour y a todos los diputados que han apoyado el debate por la oportunidad de poder mostrar cómo la Iglesia difunde la esperanza y el impacto que ha tenido a nivel nacional durante la pandemia, según Turner. A menudo no se informa del trabajo de la Iglesia en la comunidad y el Gobierno no es consciente del papel de la Iglesia en la sociedad en general. Que el Parlamento escocés debata el informe y elogie a estas iglesias aumentará la conciencia y desafiará las percepciones de lo que es la Iglesia y lo que hace la Iglesia en Escocia. Bueno, y ahí sigue, si lo quieren leer por completo, está en Protestante Digital. O sea, sí. Es una cosa, yo a mí me gustaría decir algo, no sé si me estoy enfancando, pero para mí eso sería un sueño. Un sueño. Lograrlo. Que en España también el gobierno pudiese decir un bravo por la Iglesia. Ha ocurrido en alguna ocasión, por ejemplo, en Barcelona, yo leía una noticia que las autoridades daban la gracia a la Iglesia, pero así a nivel nacional, que yo sepa, no, el gobierno español no nos ha dado nunca la gracia. Sí, a pesar de todo lo que se hace, ¿no? Porque, por ejemplo, el Banco de Alimentos se funciona, la mayoría de la Iglesia evangélica tiene un banco de alimentos. Tener en cuenta el contexto de la historia de nuestra nación, ¿no? Claro. Desde los Reyes Católicos en adelante. Entonces hay una tradición muy arraigada, ¿no? Y luego venimos salimos recientemente, apenas 44 años, que salimos de una dictadura donde se instauró un nacionalcatolicismo y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Claro. Y encima salimos de una, entre comillas, opresión o represión por ese nacionalcatolicismo que era impuesto. Sí. Y es como alguien que lo tiene suprimido lo libera. De repente, ¿no? Entonces entramos en democracia y el español se ha ido, es como que se ha polarizado mucho. De hecho, si te das cuenta, España está polarizada en derecha e izquierda. Sí. O sea, y eso no ha dado lugar a... Bueno, gracias a Dios, desde la democracia, pues sí hemos podido avanzar, ¿no? En la libertad religiosa, en poder predicar la verdad, ¿no? Pero hay innumerables evangélicos que han hecho mucho por la nación de España, históricamente. Sí. Si lees y estudias, verás que hay, incluso que fueron perseguidos por el franquismo. Y hay una película muy bonita, no me acuerdo el título, que refleja algo de esto, pero a ver si la puedo recomendar la semana que viene, esa película. Voy a buscar su título. Es reciente, es una película española reciente, ¿no? Que habla también de eso, de determinados puntos del franquismo y cómo también se persiguió, ¿no? el protestantismo, ¿no? Como se denominaba, ¿no? Y claro, eso hace difícil que haya un reconocimiento a la labor que la Iglesia
evangélica hecho en España, porque realmente tenemos una historia muy cortita. Sí. Yo recuerdo mis padres, ¿no? Años 80, años finales de los 70, años 80. Cuando te sientas con Ana, Sí. la pastora Ana y el pastor Fernando, te pueden ver y reflejar un poquito mejor la realidad, ¿no? De esa España, ¿no? Esa España cañí, Sí. donde llegabas al pueblo. Ayer estaba viendo un documento precisamente de la historia, de todo lo que hizo Franco, ¿no? Y cómo hizo tantos pantanos y cómo era su pensamiento, su trabajo y cómo formó varios pueblos. Todos esos pueblos que dicen no sé cuántos del caudillo, Villafranca del caudillo, no sé cuánto del... No, he dicho Villafranca, pero no me haga mucho caso, ¿vale? Todos esos eran pueblos que él formaba con las casas estratégicamente puestas para que los operarios fueran y tardaran media hora justo en llegar al punto de trabajo. O sea, era todo estrategia. Sí. Y luego siempre había una iglesia en medio, un mamotreto ahí, ¡pum! No sé si, por ejemplo, has viajado por Castilla y León y ves un pueblo con 4 casas y ves la iglesia y dices, tú sí, parece la catedral de Burgos. Sí, totalmente. O sea, como ese pedazo de mamotreto ahí. Y entonces estaba la iglesia, el ayuntamiento, entonces las casas del maestro, la casa del cura, la casa del alcalde, o sea, todo muy bien, todo alrededor, esas plazas típicas que vemos, ¿no? Sí. Y claro, venimos de ese contexto, ¿no? Y luego el requisito para, por ejemplo, hacer estos ¿cómo se llamaban los ingenieros estos? No recuerdo, que él instaura como todos los ingenieros, estos agrónomos que se levantan en esa época para hacer todo de la economía agraria, ¿no? Él fomenta eso y uno de los requisitos era que tenían que ser cristianos católicos, si no podía acceder a ese puesto ni acceder a trabajar en la construcción de los pantanos, o sea, unas cosas tremendas, ¿no? Entonces era casi porque tenías que pasar por ahí, ¿no? Sí. Y eso dificulta mucho que haya... Ahora, yo sí creo, Carlos, creo mucho en esto, que mi generación, lo que me queda, los años que me quedan de 100 años, de seguir sirviendo al Señor, de hacer algo grande, de poder llegar a eso extraordinario que Dios tiene con nuestras vidas y que nuestras generaciones posteriores, nuestros hijos, alcancen y que en unos años, si no viene el Señor antes, hay un reconocimiento de que algo tremendo pasó, ¿no? Que ya hay pioneros. Sí. Tenemos que dar gracias a Dios por todos esos que han sido pioneros, que han puesto su vida en riesgo y que hoy día tenemos la verdad de la palabra de Dios gracias a ellos, ¿no? Y hemos salido de la religiosidad, de la esclavitud de la religiosidad, de la esclavitud de no vivir a un Cristo vivo, sino vivir una religión llena de formas, de ritos que ni siquiera entendemos ni comprendemos, como nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? De no entender y de no conocer la Biblia, precisamente, ¿no? Porque es un desconocimiento total. Cuando tú ves que yo soy cristiano, pero no conozco la Biblia, pero ¿cómo que eres cristiano? A ver, explícame tu cristianismo, ¿no? Ese cristianismo de pandereta y, como dice el escritor, ¿no? Esa España cañí que ¿Tú qué crees? ¿No? Decía Unamuno. Dice, ¿tú qué crees? Pues yo soy cristiano. ¿Pero por qué eres cristiano? Pues porque mi padre era cristiano. ¿Y por qué tu padre era cristiano? Pues porque mi abuelo era cristiano. Ya, pero algo más. ¿Por qué eres cristiano? No, pues porque lo dice el cura. Pues, ¿y por qué lo dice el cura? O sea, sin razón de fe. Pues, como una tradición heredada, pero no hay una profundidad, ¿no? De conocer a Cristo, ese Cristo real, esa relación personal con Jesús que te transforma de dentro hacia afuera y que, pues yo sueño, como tú dices, ¿no? En que dentro de 100 años digan, wow, la iglesia, no quiero ni ponerle etiqueta, sino la iglesia de Cristo se levantó en España. Así es. Y mira en este momento de la historia cuando había una depravación moral tremenda, cuando España se iba por el abismo, hubo un grupo de iluminados por Dios que se levantaron en favor de Dios, que levantaron el nombre de Cristo, que hicieron esto, hicieron proezas, ¿no? Eso es un sueño. Claro que sí. Y depende... Y si no soñamos en eso, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Como decía Fernando, si no estamos aquí para llenar España de repetidores, para que la palabra salga, ¿no? Ahora
quizá la visión es más de cuerpo, ¿no? Porque hay tantas radios buenas cristianas que están operando, ¿no? Y que se sigan levantando. Bueno, y ¿no? que se ha cumplido en cierta manera. Y se ha cumplido Sí. en cierta manera. Sí que es verdad que, claro, estamos lejos, pero es un sueño a alcanzar. Yo admiro muchísimo y me levanto y honro a esos cristianos evangélicos de los años 70, de los años 80 en España. Eso sí era Eran difícil. valientes. Eso sí era Esa es difícil. lo que era coger un megáfono. Esa España del año 70, como hacía el pastor Fernando, y irte a una plaza. Sí, Tú imagínate el contexto. O sea, con el megáfono. con ese cerramiento que había de mente. Y además, encima de todo, haciendo un flaco favor al cristianismo, sea católico o no, haciendo un flaco favor. ¿Por qué? Porque cuando tú lo impones de esa manera, al final lo que creas es una animadversión. Tú eres católico, pero pero como no lo vives, como te lo han impuesto, es esa imposición. Venga, tengo que bautizar al crío, tengo que hacer la comunión, porque hacer la comunión en el pueblo de Tordesillas del Caudillo, si la María no bautizaba al crío o no comulgaba, bueno, el pueblo entero... tú me comprendes, Sí, esa presión. El cristianismo no es impuesto. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? El cristianismo tiene que ser algo, tiene que ser un encuentro, un nacer de nuevo, un encuentro con la persona de Jesucristo, nuestro Salvador, la llenura del Espíritu Santo, un reconocimiento a Dios Padre, y de repente dices tú, ¿qué está pasando en mi vida? Que estoy cambiando. ¿Esto qué es? Tengo una relación con mi Creador y nadie me la ha impuesto, sino que yo he conocido el amor de Dios, se me ha revelado el amor de Así Dios, he tenido convicción de pecado, de que necesito un Redentor. Y eso es lo maravilloso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te lo imponen, pues llega un momento que ¿qué pasó? Que cuando acabó el catolicismo, las nuevas generaciones han dicho que cristiano, que cura, que el otro, que mi... ¡Pum! Entonces está haciéndole... ¿Por qué? Porque no se ha predicado la verdad, un cristianismo veraz, real, ¿no? La verdadera esencia de lo que es el cristianismo. Entonces, claro, eso ha ido degenerando en que cada vez tú le hablas del concepto Dios. Es que me da mucha rabia cuando pasa eso. Ya ves, sí. Cuando dice, yo soy cristiano y amo a Dios. ¿Dios? Y asocian Dios con una determinada estructura que tienen Sí, en su con una cabeza. jaula, sí. O asocian a Dios con su abuela, que estaba rezando el rosario, Ya. ahí hecha una beata, tal. Y dices tú, ¿qué dicen? No, pero Dios no es eso. Dios no es un santo de palo, ni una virgencita. Dios es vida, Dios es real, Dios tiene una vida llena de color, llena de vida, llena de diseño, llena de... Puedes ser feliz, puedes desarrollarte como persona con tus dones, entregándoselos a tu Creador. Él te va a dar la capacidad, Él va a capacitarte más allá aún de tus propias habilidades y vas a descubrir en esa relación que tienes un propósito, que Dios te creó con un propósito que trasciende más aún de tu propia vida. Y eso es lo que, por eso es lo que dice Carlos, en lo que soñamos, en trascender, en ir más allá, no porque queramos ser conocidos nosotros, sino porque queremos que el nombre de Jesús se Así conozca, es. que conozcan esto que nosotros hemos conocido, lo conozca más gente y, Sí. puedan enamorarse del Señor y enamorarse de lo que Dios tiene para ellos y llegar y hacer esas proezas, ¿no? Mm. Y eso. tener una vida con valor. Y eso depende de esta generación, como tú decías. Gracias, por ejemplo, a Fernando, que empezó con una pequeñísima, una hora, no sé, ahora tenemos todo esto. Claro. Pues es hora de honrar eso y recoger el relevo y multiplicarlo. Claro. Gracias a esas personas que Amén. fueron tan perseguidas Son en los semilla. años 70, tenemos lo que tenemos. Mm. Sí. Conseguiremos lo que se ha conseguido en Irlanda si nosotros tomamos ese relevo, nuestra generación, nuestros jóvenes. Hoy en día los jóvenes quizás En no Escocia, son... sí, Escocia. En Escocia, Sí. perdón. Ellos no llevan años de adelanto Claro. porque Claro. vienen de un contexto más protestante. Claro, o hoy en día a evangélico. lo mejor muchos jóvenes de esta iglesia no conocen o no se han parado a pensar cómo hace literalmente 20, 25 años estábamos en España y por lo tanto cuánto se puede conseguir si agarramos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con las nuevas espiritualmente. generaciones que quizás no están tan afectadas, aunque están afectadas por el otro lado, ¿no? Del libertinaje. Es como se ha pasado a un todo vale, ¿no? Vienes de una opresión que no valía nada más que lo que decía quien lo decía, y pasas a ahora todo vale. Puedo hacer lo que... Y se pasa a un libertinaje, ¿no? Que
que vemos que está haciendo estragos, que tampoco funciona. No. No. Y una cosa funciona y no funciona, porque lo único que funciona es Cristo en el corazón, ¿no? Y la Biblia, como decíamos hace un momento, y sus principios. Pues a que nos apunta Ruth, que está ahí a los teléfonos. Por cierto, que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de los teléfonos y del teléfono con la aplicación WhatsApp 678-711-683, y nos decía, bueno, nos trasladaba lo que dice la pastora Ana, la esposa de Fernando, que no fueron reconocidos a nivel nacional, pero sí a nivel regional. Qué En guay. aquel tiempo. Qué bueno, Le qué hermoso. reconocían la autoridad Claro que en sí, aquellos ¿no? tiempos. Y hay cierto reconocimiento, por ejemplo, hay el primer pastor, un pionero, ¿no? Que tuve la honra de que estuvo y oró por mí cuando nos casamos. Él era el pastor Bautista, no que era Bautista, que también, pero que se llamaba Bautista, ¿no? Este hombre fue un pionero en traer el evangelio desde Águilas a Lorca. Y entonces el hombre tenía ya casi 90 años cuando yo me casé, hace 21, y él oró. O sea, el pionero, el precursor del evangelio, de la iglesia evangélica en Murcia, oró en mi boda. Digo, wow, qué tremendo. Wow. Y él conocía a mis suegros porque él fue el pastor de la iglesia bautista de Lorca, iglesia que aún continúa, son hermanos nuestros. Precisamente nuestros jóvenes tuvieron una actividad conjunta con ellos esta semana, allá en Lorca, y un reconocimiento del ayuntamiento a la vida de este hombre, y no solamente a la vida, sino que un reconocimiento expresado en que se le concedió un terreno y un edificio precioso a la iglesia Mira. bautista. Y hay un edificio muy bonito en Lorca que es el gobierno de la ciudad o el ayuntamiento le reconoció. Esto es a menor escala, ¿no? Pero les donó unos terrenos y les construyó un edificio que tiene una iglesia preciosa, por cierto, un edificio precioso, ¿no? Entonces, claro que hay un reconocimiento. Y si lees un poco de la historia de este hombre, es impresionante todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que pasó. Dice Claro. que incluso comía agua calentada y le echaba un poco de lo que pillaba por ahí, de hierba, para darle sabor. O sea, cuando te sentabas a escuchar la historia de este hombre, es impresionante, ¿no? Todo por el Evangelio, pero hubo un reconocimiento al final. Y como dice Ana, sí, claro que sí, ha habido un reconocimiento Sí. regional. Eh, Gracias, Ana. Y Beso, también, guapa. también nos apunta que Iglesia Evangélica en Madrid han ayudado en medio de la pandemia llevándole bocadillo a los médicos. Claro, ¿sabes? sí. ¿Eh? No, la iglesia está activada. Está La iglesia siendo, está sirviendo en este momento. Y Sí. tanto el pueblo sincero y que también yo quiero decir y nombrar, ¿no?, la labor que hace la Iglesia Católica, que es encomiable Sí, también, ¿no?, en totalmente. medio de todo esto, por supuesto que sí. Bueno, otra noticia. Y ya nos metemos en el mundo de la En el mundo... informática. ¿O? ¿En Avatar? No, no sé. La Matrix. ¿En Matrix? ¿Nos metemos en Matrix? No, nos vamos a meter en Gmail, en Gmail. sí. Aprende inglés. Estoy aprendiendo mucho con mi hijo, que me corrige siempre, y un día le voy a dar un trompazo porque me tiene loco. Digo, le así la boca. Pues es que mi hijo también me corrige. Digo, Gmail. Dice Gmail, papá. Gmail. Digo, Wi-Fi. Dice Wi-Fi, papá. Pero eso es ridículo Déjame decirlo aquí. tranquilo, que estoy en España y en España es Wi-Fi. Wi-Fi. Bueno, lo que yo quiero traer es esto. ¿Te has equivocado? ¿Has mandado un correo electrónico por equivocación o has pulsado una tecla y se te ha borrado todo lo que estabas haciendo? No, a mí me han pasado cosas peores. Bueno, tú Con ya el sabes. WhatsApp. Con el WhatsApp. Bueno, también se puede solucionar. Antes de que lo lea la otra persona puedes borrarlo. Si te has equivocado. Sí, mandar pero las lo cosas. malo es que cuando... Que si lo has leído ya te la has cargado Sí, con todo el equipo. Totalmente, sí. Y más si se te queda así en la pantalla arriba. No sé si lo has visto, ¿no? ¿Es que me la has mandado a mí? No. Porque no me he enterado todavía. No, pero a veces el diccionario, el corrector, te juega malas pasadas, ¿no? Sí, doy fe de eso. Sí. Bueno, el caso que, por ejemplo... Un día le quise decir a mi mujer, amor, ¿Y qué le pusiste? amortiguador. Amortiguador, sí. Esto es una, vamos, de verdad, esto del corrector es una locura. Bueno, pues decir, trucos para deshacer, casi todo. En el móvil y en el ordenador, por ejemplo, pues lo conocido, ¿no? El Control Z, Claro. para recuperar lo que ha Vas a borrado. enseñarnos algo de informática de primaria, ¿no? Sí. Lo que veo. A ver, por ejemplo, cosas que se pueden deshacer.
El servicio de correo de Google incluyó la posibilidad de deshacer el envío de correo electrónico en 2015. No se trata de recuperar un email enviado, sino de asignar un tiempo predeterminado antes de efectuar el envío, de forma que el remitente pueda anularlo. En Word y en editores de texto, recuperando textos borrados, también cabe la posibilidad. Pero a mí lo que me ha hecho gracia es que yo esto no lo conocía. Si todos los que tengan iPhone, cuando te equivocas, a ver cómo lo dice, para deshacer el texto escrito, no todos los dueños de un iPhone lo saben, que existe una manera mucho más rápida de borrar un texto escrito que eliminar carácter a carácter, ¿no? Con el cursor. Es haciendo así. Uy, a ver si se me borra esto. Así. Hay que agitarlo. Mira. Escucha, Claro, no nos agites más, que lo va a liar. Todo el mundo en su casa. Al con final le las va a mandar maracas. un WhatsApp quien no quiere. Como siga agitándolo. Vale, ¿tú lo sabías? Claro, Yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías? Yo es que no Carlos? tengo iPhone. sí. Ah, vale, pues yo lo tengo y no lo sabía, la verdad. Sí, Yo- él es un filisteo, todavía no tiene nada. Es un iPhone. filisteo Sí. total. Vamos. Bueno, pues eso es lo que quería traer Qué chuli. de informática, entre comillas. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Y también quería compartir un anuncio nuevo. Por favor, no me tomen en serio. Lo digo en serio. No me lo tomen en serio. A ver. El gobierno de España, vacuna de AstraZeneca. Hace 4 semanas solo se recomienda para los menores de 55 años, ¿no? Hace 4 semanas se recomendaba para los menores de recomendaba. 55. Ok. Hace 3 semanas para nadie. Hace 3, o sea, una semana después, Sí, para nadie. sí, pues estamos locos, perdón. Eso es lo que el gobierno, pero está hablando cosas fidedignas. Que sí, que son lo que el reales, gobierno ha ¿verdad? hecho. Sí, Luego ahora yo les voy a dar la vacuna que funciona de verdad. sí. Hace 2 semanas se recomendaba para los menores de 65 años. Correcto. ¿Vale? O sea, una Hace semana 2 después, semanas. después de que no se recomendara para nadie, una semana después se recomienda para los menores de 65. Si se mueren los de menores de 65, no pasa nada. Eso es. Vale. La semana pasada, para todos, la AstraZeneca. Ya, una semana después, ya no solo para los menores de 65, sino para todos. A principios de esta semana se ha dicho solo para mayores de 60 y menores de 65. O sea, en ese de 60 a 65 está recomendada la AstraZeneca. Sí. Pero ayer Mm. se recomendaba para mayores de 60 y menores de 70. O sea, han ampliado el... 10 años, en vez de 5, 10. Eso es. La próxima semana será para los Aries, los Piscis y Sagitarios nacidos en bisiesto. Claro. Tiene que haber nacido en bisiesto. Claro. O sea, Luego dicen, y se sorprenden. No. Dicen, ¿cómo puede ser que hayamos convocado a 30.000 personas para vacunarlas y se hayan presentado 15.000? es que esto es una Pero vamos a locura. ver, si la gente tiene que... Yo no... La verdad es que me estáis creando muchos problemas. Mira que yo Totalmente. no soy negacionista y me voy a poner la vacuna, pero es que, por favor, es que no... Aclararos, de verdad. No sé si me estaréis escuchando, seguramente no, pero aclararos un poquito que es una incertidumbre si el que te gobierna No, es no una sabe, locura. al final tú estás loco. Tú imagínate Claro. que yo estuviéramos allí, Carlos, en la iglesia y yo como pastor y autoridad os dijera una cosa cada día Claro, Madre mía. ya ves. y no siguiera una línea o me dejara llevar por el miedo, por No, esto, por lo claro, otro. cambies de O parecer sea, al de un final, momento a el que otro. está en autoridad es el que tiene que dar Claro, tiene que ser confianza. firme, ¿no? claro, Oye, y sí. ser firme, ¿eh? Has tomado una decisión, dilo ya. Y hombre, asegúrate. Asegúrate porque detrás vamos todos. Claro, Entonces, exactamente. Pero qué increíble esto, ¿eh? Así que a mí lo que más me gusta es lo de la semana que viene. La semana que viene no sabemos. Lo mismo hay que vacunar a los bebés con la AstraZeneca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo he descubierto la verdadera vacuna que Mira, de mira, verdad mira. combate el coronavirus. Muy A ver, buena. ¿cuál es? Sí. Sí, Vamos a ver un vídeo vamos a ver un vídeo. y lo vas a Escúchame. conocer ya. A grandes males Grande. hay que tomarse grandes remedios y humor. Recuerden que he Humor. dicho al El principio humor- que no me tomen en cuenta. El humor es básico para la vida. Así que hemos encontrado la vacuna Sí, que puedes Carlos, a ti te va a ayudarnos. encantar. A ti Vamos a también. ver. Vamos Y a mí verlo. también. Ahora. Bueno, compañeros, familia, ya me ha llegado la vacuna. Voy a destaparla. A ver cómo está eso. Ya llega para mayores de 55 años.
Me han dicho que vienen las 2 dosis. Muy bien, aquí viene la primera dosis y la segunda. Vacuna, creo que pone vacuna gallega. No sé, creo que no es la AstraZeneca ni la Moderna. Pero bueno, dicen que tiene una efectividad del 99,9%. No sé, me da mucha confianza. También viene acompañada con esta ampolla para la primera y con esta para la segunda. Y en caso de que ese 99,9%, que es el 0,1, pudiera fallar, me han mandado esta para los efectos secundarios. O sea, os animo a vacunarnos. Yo esta me la voy a poner hoy. Y la otra, no sé si podré aguantar 20 días, pero a lo mejor me la pongo antes. Los consejos de sanidad. Ay, ¿qué? ¿Te ha gustado la vacuna, no? Me ha gustado. Menudos chuletones de vacuno. Eso. De vacuno, sí, de vacuna gallega, ¿no? Vacuno. Madre mía, qué risa. Oye. Bueno, una nota de Un poco de humor, ¿no? Un poco de humor en medio de todo esto, sí. pero Sí es. qué risa, ¿no? Qué risa. Dice, no, dice, me voy a poner la primera y dice, no sé si voy a aguantar los 20 días para ponerme la segunda. Y bueno, Ay, ya sí. con esto terminamos con las Qué bueno. noticias. Pues hemos llegado al Genial. final de la sección de noticias con este vídeo tan simpático y con buen humor, ¿no? Siempre con buen humor. Dios es un Dios lleno de humor. Dios es feliz, así que Él quiere que nos riamos, ¿no? Y bueno, voy a recomendarte un libro que he leído y que me ha encantado. Está, por supuesto, lo puedes adquirir en cualquier librería. A mí me gustan mucho los libros. Lo que pasa es que estoy descubriendo también que puedo comprar libros pues de forma digital, ¿no? Y la verdad es que ya tengo una biblioteca bastante grande, porque de la otra manera también no hay mucho espacio en casa y tengo bastantes libros, ¿no? Eso Pero es importante. lo puedes comprar a través de Kindle o puedes comprarlo a través de ebook. Y este libro es de César Vidal y me ha gustado, me ha pellizcado. Es una novela preciosa y me ha pellizcado el corazón, ¿no? La escalera de Jacob. La escalera de Jacob. Y si queréis, en vez de deciros lo que... Bueno, puedo leer un poco la sinopsis de este libro, ¿no? Que os recomiendo, si os gusta la novela. Y podemos... Es un relato, dice la sinopsis, dice, es un relato tan duro como tierno que se instalará para siempre en nuestra memoria, efectivamente. Y que a pesar de su crudeza, está bañado de esperanza y fe en lo mejor del ser humano. Varsovia, 1942. Jacob, un niño judío, habita en las calles del gueto, donde fue confinado junto a su tío Menahem por los nazis. Tras verse separado de sus padres y hermanos en el fragor del conflicto que asolaba Europa, para vencer las extremas penalidades que conlleva la vida en el gueto, Jacob comercia y trapichea como puede con los más variados enseres y objetos. A su todavía corta edad, ha hecho del contrabando a baja escala su medio de supervivencia. Siempre que puede, ayuda también a dos hermanas huérfanas, Esther y Sara, a quienes lleva casi a diario un trozo de pan, una patata o una simple pero muy preciada zanahoria. El pequeño Jacob tiene un peligroso y cruel enemigo en Daniel, uno de los policías elegidos por los nazis entre los propios judíos para pastorear a la comunidad caída en desgracia. Pero encontrará también un valioso y providencial aliado en el doctor Korczak, intelectual eminente y hombre de buen corazón que se ha convertido en benefactor de más de 200 niños a los que acoge y alimenta en una suerte de orfanato. Un islote de paz en medio del horror. Sin embargo, lo que Jacob y el resto de los habitantes del gueto desconocen aún es que el principal jerarca de la SS, Heinrich Himmler, ha decidido zanjar para siempre el problema judío mediante un plan denominado la solución final que pretende llevar a efecto en breve. Tienes que leerlo. Wow. Qué bueno. Muy chulo, muy chulo, muy chulo, de verdad.
Y es un libro que recomiendo, ¿no? Si te gusta la novela, sabes que a todos los que nos gusta leer, pues hay veces que te recomiendo libros pues, de ayuda o libros de doctrina o libros que pueden enriquecer tu vida, pero también la novela. Esta novela tiene un mensaje de esperanza, de crudeza, de realidad, que, bueno, siempre con la pluma de César Vidal, que es una pluma muy fácil de leer, muy intuitiva, una novela que os va a gustar. No sé si tendréis oportunidad de leerla, Pepi. Yo sé que tú tienes 200 libros ahí. Sí, en stand-by. Sí. Quiero tiempo, ¿no? A mí mucha gente me pregunta, tiempo, Pastor, sí. ¿cómo lo haces para leer? Pues simplemente leo cuando tengo hueco. O sea, es muy difícil que yo encuentre tiempo para sentarme 2 horas en mi vida a leer algo que no sea estudiar la Biblia o prepararme un mensaje o estar preparándome con la Biblia, ¿no? Pero lo que hago es leer en los huecos del día. Por ejemplo, el otro día tuve que llevar a mi esposa a un sitio y ella tenía que entrar, era la peluquería, y tuvo que estar una hora y pico. Pues en esa hora y pico, esperándola, leo. Oh, hombre, eso es genial. Ahora, eso sí, lo que hago es apagar el WhatsApp, porque si no, no lees. Lo único que lee es el WhatsApp, ¿no? Que entro al aseo, me meto mi libro y hay un capítulo cae. Y ahí vas leyendo poco a poco y claro, cuando tienes tiempo y puedes, pues ese día libre, por ejemplo, ayer era mi día libre, ¿no? Me levanté tempranito porque los días libres hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos, sí. y cunden más cuando te levantas temprano. Si te levantas a la 1 o a las 12, estás perdido, ¿no? Claro. Así que me levanto temprano, tienes tiempo para estar con el Señor también, por supuesto, y luego pues tienes ahí una horita y media para leer, ¿no? En fin, el que quiere, puede, siempre, ¿no? Pero Sí. hay que buscar, ¿no? Hay que Sí, buscar sí, es verdad. pues esos huecos, esos tiempos, ¿no? Para poder leer. Así que te animo a que leas la Biblia y a que leas buenos libros, tenemos que leer más. Tenemos que estar bien formados, Luego, a veces yo le digo a los jóvenes, leed, no sabéis ni hablar. O sea, Bueno, había un estudio que tienen una capacidad de lectura pequeñísima, de minutos, y que enseguida pasan. Bueno, ahora con internet, que van pasando rápido, leen el enunciado, y si les interesa pueden leer los primeros renglones y ya después pasan a otra cosa. sí, así ¿no? es. Qué pena, No, la verdad. incluso yo me doy cuenta a veces en los hábitos de consumo de mis hijos en cuanto a redes sociales, por ejemplo. Si ellos se ponen a ver YouTube y el vídeo no puede durar más de 2 minutos. No, claro. Da igual lo que si no esté. se aburren. O sea, es que incluso dura 2 minutos y le van dando Sí, para sí. adelante. Para adelante. Yo alucino. Como que son muy selectivos, quieren escuchar justo lo que quieren Sí, escuchar, ¿no? sí. No me metas rollo, voy sí, Sí, es sí, verdad. sí. Y es bueno que ejercites el oído y escuches también a gente, por supuesto, no estoy hablando de algunos determinados influencers que no saben ni hablar, ¿no? No saben hablar y hablan además gritando. hablan por gritando y cierto. mal, ¿no? Lo Pero denuncio, sí que a veces ¿qué pasa? Que eso se extrapola luego cuando hay alguien que da gusto escucharle Ujú, y dices tú, oye, voy a prestar atención, ¿no? Porque también escuchando se aprende. claro. Así que es. otro consejo, hay algunos libros que yo no he leído, que he oído. O sea, hay audiolibros. O sea, tomo mi vehículo para ir a determinados lugares, tengo media hora de trayecto, pum, aprovecho. Y voy escuchando, ¿no? Qué bien. Y hay libros que puedes escuchar y está muy bien. También escuchar. A mí me gusta más leerlo, ¿no? Y me gusta más el libro físico. Pero sí que es verdad que tenemos que ir adaptándonos a otras Claro. cosas, ¿no? Mi mujer dice, ni un libro, no me traigas más libros ya aquí. Sí, es que, claro, tiene que estar pensando en comprar más librería para meter los libros. Claro, sí. Muy bien, pues ese es el libro que os recomiendo hoy. La semana que viene te prometo que te voy a recomendar la película que hemos estado hablando. Voy a recordarla, seguro, y te traigo el título de la película. Y vamos a hacer una pausa, pero no te vayas. No te vayas porque si te vas voy y te busco. Así que volvemos enseguida. Muy bien, pues ya estamos aquí de vuelta. Bienvenidos otra vez. Después de esta pequeña pausa nos volvemos a ver. Y bueno, Pepi, todo bien, ¿no?
Sí, todo muy bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin verte, Pepi? Sí, ¿no? Sí, sí. Eh, No, dale a su estamos aquí entretenidos, ¿no? Hay tantas cosas que hacer que en la pausa estábamos aquí comentando pues todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Bienvenido otra vez, si has estado con nosotros en la primera parte. Bienvenido también si te incorporas ahora en esta segunda parte. Y vamos a hablar de algo muy, pues, que nos va a edificar mucho. Carlos trae una historia con valor. Así ¿Qué nos es. traes por ahí? Así es, pues vamos a destacar un valor a través de un personaje histórico. Vamos a destacar el valor de la inteligencia. Yo no sé si... ¿El qué, perdona? La inteligencia. ¿Acualo? La inteligencia. Yo era profesor de academias antes. ¿Tú sabes el chiste, no? No, qué chiste. ¿No? Dice que estaba uno ahí en un salón de baile bailando, ¿no? En las fiestas del pueblo. Y una chica muy guapa y se acerca por detrás y dice: hola, muy buenas. Dice, no, espérate. Dice, hola, muy buenas. Dice, ¿tú estudias o trabajas? Dice, ¿Acualo? Dice, ¿que dónde trabajas? ¿No? Pues sí, sí. Yo cuando era profesor de academias, hace unos añicos, una pregunta muy, muy frecuente que recibía de los alumnos era: ¿pero para qué sirve estudiar? No sé si... Se lo preguntas desde que nace, Sí. Carlos. Madre mía. Lo habéis oído Uf, qué alguna vez. batalla, Carlos, qué batalla, qué batalla. Qué batalla con mis hijos, de verdad. Sobre todo con uno de ellos, ¿no? ¿Pero esto para qué sirve, papá? Sí, sí, sí. Sí, muchos infravaloramos, aún incluso hoy en día, cuando nos parece que no encontramos lo que hablábamos antes, parece que no encontramos el tiempo para leer, para informarnos, infravaloramos la inteligencia y el conocimiento y lo descuidamos. Claro. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado por aquel entonces, en esos años de academia, conocer de este personaje para destacar el verdadero y profundo valor que tiene? Así que vamos a hablar de Alcuino de York. Espero no equivocarme en el nombre. Alcuino de York. Alcuino de York. Fue un teólogo, religioso, filósofo, gramático, matemático, erudito y pedagogo anglosajón. Este hombre era muy listo. Ya, sí, seguro. No le faltaba Madre letra mía. a este hombre. Ni título. Muy Nada, listo y nada. con mucha hambre de aprender, ¿no? Parecía, sí, era su don, era su carisma y, Claro. y vaya que sí lo aprovechó. Vivió en Inglaterra, que por aquel entonces era un importante foro cultural de Europa. Estudió en la escuela benedictina de York, que era donde él nació, y fue enviado a Roma. Y ahí coincidió con Carlomagno en la ciudad de Parma en el año 781. Esto fue al principio de la época medieval. Entonces coincidió con Carlomagno. Para poder hablar de Alcuino bien, tenemos que hablar primero de Carlomagno. Y como es un personaje histórico más conocido, sí que lo voy a saltar un poquito más por encima. Carlomagno era rey de los francos, de la parte de Francia desde el 768, de los lombardos desde el 774, y luego emperador de Roma cuando conquistó Italia desde el año 800 hasta su muerte. Es decir, este hombre fue un conquistador, conquistó Hombre, casi toda Europa. ya lo creo. Ese fue un hombre que iba de guerra en guerra. Tras una larga campaña de guerra logró someter a los sajones. De este modo allanó el camino para el establecimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Era como un fan de Roma, era como su leitmotiv, y quería volver a instaurar esa Roma imperial, pero siendo esta vez el emperador. Expandió los reinos francos hasta transformarlos en un imperio al que incorporó gran parte de Europa occidental y central. Conquistó Italia y fue coronado emperador de Roma. Dio la oportunidad de ese imperio de establecer una identidad europea común, porque era cada país. Él fue un era- misionario, sí. Totalmente. Fue De lo que los ahora inicios. es la Comunidad Europea, ¿no? De hecho, se le conoce como el padre de Europa. Algunos historiadores lo conocen así. Hoy en día Carlomagno es considerado no solo como el fundador, No confundir con Alejandro, ¿eh? no, Alejandro es de antes, y fundador de las monarquías francesa y alemana. Le nombraron Carlos I, sino el padre de Europa, la Europa como lo conocemos. Sí. Por eso podemos tener una Unión Europea tan unida en tantos ámbitos culturales. Y eso fue gracias a Carlomagno. Ahora, ¿cómo lo hizo? Porque la parte fácil es conquistar.
Europa, pero ¿cómo mantienes un reino a través de tantas culturas tan diferentes y tan nuevas que se acaban de conocer? Claro. Ahí estaba el reto. ¿Cómo mantienes y haces prosperar, como prosperó, un reino tan grande? ¿Cómo pones de acuerdo a los galos con los sajones, los italianos, con los vikingos? Eso fue el gran reto que tuvo. Y entonces ahí... Con los germanos también. Claro. Y ahí es donde entra en nuestra historia Alcuino. Porque una cosa le pasó a Carlomagno y es que fue como Salomón. Fue muy listo porque entendió que un reino, un imperio, no se mantiene con armas, no se mantiene con el miedo, no se mantiene con el engaño, con las estratagemas burocráticas. Un buen gobierno, un buen reino, un buen imperio se sostiene y prospera con el conocimiento y con la inteligencia. Claro. Así es. Y entonces ahí es donde entra en escena Alcuino. Alcuino conoció a Carlomagno y Carlomagno dijo: oye, ven para acá que tenemos un chiringuito montado y te necesito. Lo mandó llamar a su corte de Alquistán y participó así junto con lo más selecto de la intelectualidad de su tiempo. Era, por así decirlo, una especie de ministro de Educación del imperio de Carlomagno. Él inició una gran reforma educacional. Muchas universidades iniciaron o tuvieron sus preinicios gracias a Alcuino. En los restantes 8 años de su vida reformó la disciplina eclesiástica, organizó una escuela, fundó una biblioteca. Este hombre fue el encargado de sentar las bases de los conocimientos de Europa en aquella época. Bastante. Y gracias a ello el reino, ese nuevo imperio, se sostuvo y no hubieron tantos conflictos porque le ofreció Carlomagno a través de Alcuino conocimiento, inteligencia, sabiduría, a través de Alcuino a las personas. Cuanto más libro, menos armas, ¿no? Así es. Así es. Muy interesante. Entonces, esa es un poquito la base que se utilizó para sostener un reino, un imperio. Oye, ¿para qué sirve estudiar? Bueno, precisamente eso se lo preguntan las personas que más necesitan entender que la base del poder muchas veces es conocimiento y que muchas veces, aún incluso quizá desde la sombra, las personas con más conocimiento tienen el control de las personas que no lo tienen. Es importantísimo formarse, es importantísimo cultivar tu inteligencia, tu sabiduría, tu conocimiento, porque decía mi abuelo, el conocimiento es poder. Claro. El conocimiento... Totalmente. Sabiduría es poder. Es poder. Sí, es. Sí, yo siempre le digo a mis hijos una cosa, ¿no? En referencia a su futuro, ¿no? Y digo, mira, tenéis todo por delante, así que tenéis que buscar cuál es el sueño de Dios para vuestra vida. Así es. Porque si no realizas el sueño de Dios para tu vida, te vas a encontrar trabajando para otro que sí estará realizando el sueño de Dios en su vida. Así es. Entonces, hay dos opciones. O vives para trabajar en el sueño de Dios para tu vida, o vives trabajando para el sueño de otro. Y para eso sirve formarte, para eso sirve la educación, para eso sirve todo esto que me estás diciendo que no sirve para nada, hijo. Todo esto es poder porque el mayor poder es el conocimiento. Porque con conocimiento cuántas cosas se evitan y cuántas cosas se forman. Porque el conocimiento te da capacidad para... y a veces también le ayudamos a Dios, porque mucho del carisma que Dios suelta en nuestra vida tiene que ver también con nuestra propia formación. Claro. O sea, Dios puede hacer milagros y Dios hace intervenciones milagrosas y Dios dice que Él pondrá en nuestra boca palabras cuando tengamos que hacer una apologética de la fe en determinados momentos, cuando nuestra fe esté en cuestión o estemos en peligro. Que ese es el contexto en el que se refiere. A veces pensamos que Dios va a llenar nuestra boca de conocimiento o de bíblico o de sabiduría en todo momento. No, es específico en momentos quizá cuando estemos en un momento de dificultad, en un momento en que nuestra fe está puesta en cuestión, o en un momento en donde estamos nosotros perseguidos. Es para ese contexto que lo dice. Pero no, tú imagínate que yo como pastor no me formara, ni leyera, ni estudiara. O sea, no, yo es que me pongo delante, me subo al púlpito y el Señor llena mi boca.
Sí, claro que la llena mi boca, pero si no tengo una bolsa repleta de algo que sacar, es imposible, ¿no? Así que... Sí, sí. Y yo creo en los milagros, que Dios puede utilizar a cualquier persona, puede utilizar en cualquier momento determinado milagrosamente a cualquiera y utilizarlo. Igual que vemos casos en la Biblia, que en la palabra de Dios, que utilizó hasta una mula, ¿no? Para hablar un profeta. Pero necesitamos formarnos, necesitamos leer, necesitamos aprender matemáticas, aprender geografía, aprender idiomas si puede, aprender todo lo que... y formar nuestra capacidad intelectual. Así es. Mucha gente, incluso quizás jóvenes, estén pensando y tengan muchísima sed de amar al Señor, de servir al Señor, están también en ese periodo de formación y se ven, porque a mí me pasó, ya hablamos de la semana pasada, y a mí me pasaba que cuando tenía ese llamado a servir al Señor, a la misión, estaba en una carrera universitaria y estaba estudiando horas y horas más las horas de estudio y pensaba, estoy perdiendo el tiempo, porque lo que quiero es servir al Señor. Y a lo mejor este hombre también le podría haber pensado lo mismo. Y sin embargo, tenemos que entender que el conocimiento, que la inteligencia también es una manera de servir al Señor. Y este hombre, por supuesto, Alcuino, es un ejemplo de eso. Él destacó más como ideólogo práctico, como organizador y como pedagogo, que como teólogo o filósofo. Es decir, era mejor en mates y lengua que en la teología o filosofía. Y eso a lo mejor podría haber sido frustrante para él, porque él era cristiano, un cristiano muy devoto. Me gustaría ser, no sé, por aquella época, sacerdote o teólogo, pero es que lo que se me dan bien son las mates. ¿Qué hago? ¿Cómo sirvo al Señor? Pues él... ¿Con las mates? Lo usó. Claro. Lo usó grandemente. No le impidió servir al Señor. Tenemos siempre el error de pensar que solamente podemos servir a Dios en un ámbito, digamos, En entre lo comillas, religioso. O tendemos a dividir entre lo espiritual y lo secular. Pero no hay tal división. Yo soy hijo de Dios en cualquier contexto. No solamente de puertas de iglesia para adentro, sino que yo soy cristiano en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay diferencia entre mi vida, entre comillas, secular y espiritual, con lo cual yo tengo que entender cuál es mi don, mi talento, mi llamado y desarrollarme en él. ¿Sabes que hace poquito leía un libro muy interesante también, que ponía un ejemplo, un testimonio que me impactó mucho, ¿no? Dice que un pastor iba con un amigo suyo en un coche, en un viaje, y este hombre de repente le dice a su pastor, pastor, ¿puedo abrir mi corazón a ti? Claro, sí, ábreme el corazón. Dice, mira, tengo ahora mismo 55 años. He conseguido desarrollar mi empresa, tengo un volumen ahora de 9 millones de euros y ya tengo lo suficiente para vivir, tengo lo suficiente para que mis hijos puedan estar tranquilos, mis 2 hijos, y estoy pensando en dejarlo. Estoy en una tesitura que no sé si conformarme, dejar de seguir desarrollando mi empresa o, por el contrario, seguir. Y yo sé que de los 50 a los 60 o 65, estos 10 años, puedo hacer que mi empresa se multiplique hasta un valor de 35 millones de euros. Y entonces el pastor le dijo, dice, ok, dice, tú sabes que yo estoy sirviéndole al Señor, que tenemos un ministerio grande, que tenemos un montón de iglesias y que estamos llegando con nuestro ministerio, impactando vidas en todo el mundo. Y ¿sabes qué me dirías tú si yo dijera, ya está, yo tengo me conformo y ya tengo a mi mujer bien, a mis hijos están todos ya con la carrera terminada, están todos sirviéndole al Señor unos, otros. Voy a dejar tenían la misma edad, ¿no? Con 50 y pico años voy a dejar de... Ya tengo todo lo que necesito. Y entonces dice que le contestó este hombre, dice, ¿pero qué estás diciendo? Dice, vamos, tendrías que darle cuenta al Señor. Con el llamado que tú tienes, tendrías que darle cuenta al Señor. ¿Cómo vas a dejar de ministrar? ¿Cómo vas a dejar de predicar? ¿Cómo vas a dejar de...? Y entonces él le dijo, dice, pues exactamente estás haciendo tú lo mismo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía como una separación, ¿no? Él veía que su pastor sí estaba sirviendo al Señor y él pensaba que él no le estaba sirviendo al Señor. Desarrollando su talento, que su talento era en lo empresarial. Su talento era en desarrollar esa empresa
en que ahora era un volumen de 9 millones de euros el valor que tenía su empresa, pero que podía alcanzar en 10 años 35 millones de euros, y él podía hacer una gran contribución al reino con sus diezmos, con sus ofrendas, con iniciativas, con cosas que podía ayudar y entonces él pensaba que ese talento no era el suyo, que eso no era servirle al Señor, que desarrollarse en ese ámbito no era servirle al Señor, ¿no? Y por desgracia hay mucha gente que piensa así, ¿no? Que piensa que solo servirle al Señor es del púlpito hacia arriba. Pero no, servirle al Señor es desarrollarte, ¿no? En ese talento que Dios te ha dado. Y si Dios te ha dado un talento para lo empresarial, o para el arte, o para, no sé, o cualquier cosa, para ser un desarrollador web, ahí es donde tú puedes desarrollarte y puedes servirle al Señor, ¿no? Sí. A veces es tan sencillo como... Muchas veces, claro, uno lo piensa, quiero servir al Señor, pero no sé cómo. Y es, ¿qué se te da bien? Esto, perfecto, claro. Pues hazlo en el nombre del Señor y para su gloria. Pero hubo un caso, escucha Carlos, es que me acuerdo de esto. Hubo un caso de un hombre, un fiel hombre que asistía a la iglesia, muy amigo de su pastor, y un día estaba en el liderazgo de la iglesia, y entonces un día el pastor le dice, oye, prepárate una palabra y comparte. Y este hombre, cuando le dijo eso, dice, dentro de 15 días quiero que compartas la palabra. Y este hombre se fue a un retiro, 9 días, buscando al Señor, ayunando, orando, y se preparó un mensaje como pudo, y entonces fue y predicó el mensaje, pero fue un mensaje mediocre, o sea, un mensaje que estuvo bien, correcto, pero no fue un gran mensaje. Entonces, este hombre resulta que va a las 2 semanas y habla con el pastor y dice, mira, pastor, la verdad es que estuve orando, ayunando, toda una semana ayunando, y hice un retiro espiritual con el Señor para que el Señor me diera el mensaje, preparé la palabra como bien buenamente pude, lo impartí. Yo sé que ha sido un mensaje que ha estado correcto, pero no ha sido un gran mensaje. Ahora tengo que decirte algo, pastor. Resulta que cuando yo prediqué el domingo, al lunes me fui a mi empresa, porque tengo una cadena de supermercados en la zona donde ellos operaban, de más de 30 supermercados. Dice, escúchame, pastor, y empezó a fluirme las ideas, empezaron a fluirme los proyectos, empezaron a fluir. O sea, fue una semana que hemos hecho una expansión, o sea, es como que resulta que esos días de ayuno y de búsqueda del Señor no fortalecieron su don, porque su don no es predicar, pero sí fortalecieron el don empresarial que tenía. Y dice que hubo como un renuevo en su empresa, como algo que le fluían las ideas, que incluso la interacción con su equipo, con los empleados dice, es como que se me abrió el panorama en mi trabajo. Y años después resulta que de ese momento de su vida pasó de tener 25 supermercados a tener 130 supermercados, con las ideas que empezaron a surgirle, ¿no? Entonces empezó a practicar el ayuno, la oración, pero para fortalecer su carisma, su don, ¿no? Su verdadero llamado. Qué bueno. Es tremendo, ¿eh? Precioso. Entonces, fíjate, es un testimonio de que no tenemos que limitarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis hijos a veces digo, no limitaros, o sea, nosotros queremos servirle al Señor, ya, pero no limitaros a lo que ha hecho papá. Así o es. lo que yo, mi llamado, estoy haciéndolo, gloria a Dios, y no pretendo hacer el llamado de otro ni operar en el don de otro. Quiero operar en el mío, pero vosotros no limitaros, ¿no? Buscar vuestro talento. ¿Tú te acuerdas que tú conoces un matrimonio que empezaron magisterio y decidieron servir al Señor y lo dejaron? Y estuvieron un montón de años sirviendo al Señor, digamos, en la iglesia local, y al final se dieron cuenta y retomaron sus carreras y han terminado, ¿no?, por llevarlo a cabo. Qué bueno. Claro. Entonces, servir al Señor parece que solamente es dentro de la iglesia, pero podemos servir al Señor en el colegio, en el instituto o en el supermercado. Así es, así es. Tenemos que ampliar esa visión, ¿no? Esto le pasó al Cuino, perdón. Sabía que yo al final me iba a equivocar. Al Cuino le pasó. Tenía por meta personal convertir ese imperio carolingio en una nueva Roma. Es decir, una cuna de sabiduría, aunque esta segunda nueva Roma, irradiada por el espíritu cristiano. Sostiene que a las artes liberales y a la sabiduría humana deben integrarse los dones del Espíritu Santo. Y esto nos recuerda a Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tienes inteligencia,
Enhorabuena, bravo. Y ahora toca construir la inteligencia en el verdadero fundamento y la verdadera base, que es el Señor. No la descartes, no la desprecies, sino úsala de manera correcta. Eso es lo que hizo Alcuino. Eso es lo que hizo Alcuino. Y fue la persona que estuvo detrás de un gran emperador. Y por Sí, eso señor. estamos hablando de él hoy, ¿no? Porque lo hizo correctamente. Sí, y lo bonito es que hay dos maneras de utilizar el carisma que Dios nos da, el don. Digo carisma porque la palabra para don es caris, ¿no? Perdón, carisma, ¿no? Gracia es caris y la palabra gracia en griego es caris y la palabra don es carisma, ¿no? Ujú. Entonces, el don lo puedes utilizar para ti mismo, con lo cual no va a servir a Dios, o lo puedes utilizar para aquel quien te lo dio, ¿no? Así es. Y consagrárselo, ¿no? En este caso va a tener una repercusión mayor, ¿no? Hay gente que vive con su carisma, con el talento, el don que Dios le ha dado para sí mismo y no lo consagra. Y sabes que es bueno el proceso, ¿no? Y el proceso que Dios hace en tu vida, porque tú tienes que rendirte. Y eso cuesta, porque es morir a tu yo. Ujú. Rendirte a decir, no voy a utilizar esta capacidad que tengo, que es una capacidad que me hace ir más allá de los límites míos, y la voy a someter a Dios, porque entiendo que es su gracia, que es su caris que me ha dado, y es su don, esto es mi carisma, es su gracia en mí, y entonces yo la someto y la rindo a Él, ¿no? Así Y es. entonces que Él me ayude, que sea algo que yo use para su reino. Ujú. Ese tiene que ser nuestro foco siempre. Nuestra motivación siempre es que su reino avance, que Él crezca y que Él se lleve gloria. Y es una buena manera de vivir. O sea, yo trabajo. ¿Por qué trabajo? Dice, el que trabaje, que lo haga como para el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Así es. Y esa tiene que ser nuestra meta, agradar su corazón. Si vivimos con esa meta, el carisma se va a exponer, ¿no? Agradar su corazón y por supuesto, servir a los hombres, ¿no? Así es. Una Sí. importante... Bueno, No. Es que estaba pensando que el otro día le decía que a mi hijo de 10 años le decía eso, que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Cuando yo te digo haz la cama, no lo estás haciendo para mí, sino que lo hagas como para el Señor. ¿Y se me escucha? No, Hablando de inteligencia, te se escucha. me se escucha. No, espérate, es se que te como escucha. nada más he hecho una... ¿Te has visto los meses y las semanas, no? Sí, sí. Eso que dicen, ¿me se escucha? Me se Digo, escucha. no, No, y todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Que por Así eso es. estaba yo ahí pensativa, ¿no? así es. Y es ese toque, cuando se le hace para el Señor, es ese toque que hace que tenga trascendencia, que tenga eternidad, que tenga esa hermosura. Sí. ¿De verdad que sí? Sí. Entonces, eso le pasaba también a este hombre, Alcuino de York. Él tenía claro que su autoridad era Dios y lo que hacía era para Dios. Y estaba en una época donde eso era difícil de decir, Ujú. porque habían varios poderes, sí que es verdad que poderes que estaban en el nombre de Jesús, pero eran poderes, por ejemplo, estaba el Papa, estaba su propio jefe, Carlomagno. Pero mira qué cosa más interesante dijo él en un fragmento de una epístola que él tuvo, donde dio su punto de vista sobre el papel de Carlomagno como figura de su tiempo. Le preguntaron, a ver, ¿cuál es el papel de Carlomagno, de tu jefe, de tu emperador, Ujú. dentro de la realidad europea y del tiempo que... Y él lo utilizó como una oportunidad para exaltar el nombre de Jesús. Dijo, pues hasta ahora 3 personas, palabras de Alcuino, pues hasta ahora 3 personas han estado en la cima de la jerarquía del mundo. El representante de la sublimidad apostólica, vicario del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles cuya sede ocupa, en otras palabras, el Papa, ahí tenemos una persona en la jerarquía del mundo. Sí. Viene después el titular de la dignidad imperial que ejerce el poder secular de la Segunda Roma, Carlomagno. Claro. 3 personas en la jerarquía. Está el Papa, está Carlomagno, es verdad. Viene en tercer lugar la dignidad real de nuestro Señor Jesucristo, guía de los que yerran, consolador de los afligidos, sostén de los buenos. Qué bonito. Él supera las otras 2 dignidades, las eclipsa en sabiduría y las sobrepasa. Totalmente. Y decir eso públicamente Y en aquel tiempo, en aquel contexto. decía mucho del Qué corazón valiente, de este hombre. sí. mm, Decía mucho del corazón de este hombre. Y apasionado, por supuesto.
Así es. Qué hermoso. Alcuino, qué bueno conocerle. Alcuino, Alcuino. Alcuino de York. No de Jamón York, de York. Como dice mi hijo, ¿no? Papá, me dice mi hijo el pequeño una vez, dice, papá, si hay Nueva York, es porque habrá una vieja York, ¿no? Claro, hay una York, por eso hay una Nueva York. Claro. Es interesante cómo los críos te preguntan, Esa ¿no? pregunta, Y esa me la pregunta hice yo hace muchos años también. bueno, pero me la hizo con 3 o 4 años, ¿no? Entonces ahí pude explicarle, ¿no? Que hay un montón de ciudades, también en Latinoamérica, que tienen nombres de ciudades europeas. Nueva Orleans, por ejemplo, es porque hay una Orleans también. Eso en Estados Unidos, pero te vas a Argentina, por ejemplo, hay una Córdoba y Sí. hay una Granada también. O sea, conquistamos aquella tierra, los europeos, y una Cartagena de Indias, ¿no? Y bueno, qué bueno es estar aprendiendo siempre, ¿no? Sí. Vemos aquí como además este Alcuino era un hombre que no solo tenía inteligencia, sino también tenía pasión por el Señor. Sí. Y creo que es algo que todos tenemos que tener. No es solamente el que tu don sea visible o muy espiritual, sino que realmente, que el don que tengas, que realmente, oye, este hombre era bueno en mates y en lengua, pero lo usó para gloria de Dios, puso su pasión y su empeño en que el nombre del Señor Jesús fuese conocido. Amén. Y eso hizo que quedase escrito en los anales de la historia. Qué Así bueno. Tenemos mucho que aprender de él. Sí, un Sí, hombre señor. bien formado, inteligente, pero que le daba la gloria a Dios, ¿no? Sí, en una cosa que a lo mejor uno pensaría, ¿pero esto para qué le sirve al Señor? ¿Para qué le sirve al Señor que yo sepa mates o hacer ecuaciones? Oye, pero tú tienes un don, tienes un talento y el Señor te lo ha puesto en ti por algo. Entonces, úsalo para su gloria, pon la pasión de Jesús en tu corazón y entonces todo lo demás vendrá y Él sabrá usarlo de manera que no te puedes aún ni siquiera imaginar. ¿Cuántas historias? Habéis contado 2 historias de personas que han utilizado dones, entre comillas, normales o usuales. Seculares, ¿no? Como seculares, para dar gloria Sí. de una manera increíble y asombrosa al Señor. Increíble y Así es. asombrosa. Dice Romanos 12:6, Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Qué te parece? Que me encanta. O sea, y que a nadie ha dejado sin ese don. A nadie. Dios en su charis nos ha dado charisma, o sea, caris. Dios en su caris, en su gracia, nos ha dado carisma diferentes para hacer determinadas cosas bien. Y es precisamente de lo que hablábamos este fin de semana, ¿verdad, Carlos? Así es. Y compartíamos con la iglesia, ¿no? Hablábamos de la gracia, ¿no? De cómo tenemos que entender que la gracia no solamente nos salva, por gracia sois salvos, esto no es de vosotros, sino es don de Dios. La famosa frase de Efesios 2, y versículo 8 y 9, pero me hace gracia porque siempre nos quedamos en el 8 y en el 9, pero hay que leer el 10, ¿no? Porque somos hechura suya, creados en Dios para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él les ha predestinado. O sea, y en ese hacer necesitamos el carisma, necesitamos la gracia, porque la gracia no solamente nos salva, no solamente la gracia es eso que utilizamos cada vez que pecamos para que Dios nos perdone, que sí, cada vez que pecas y te arrepientes sinceramente vas a encontrar la gracia perdonadora en Cristo Jesús, igual que encuentras salvación, y eso no es algo, es gratis, es gracia, pero también la gracia empodera. La gracia nos da el poder, porque gracia es su naturaleza en nosotros. O sea, la gracia es un paquete, que me gusta llamarlo, ¿no? Es un paquete que cuando tú por fe recibes y abrazas la fe en Jesucristo, le reconoces como tu Señor y Salvador, naces de nuevo, y en esa naturaleza va este paquete llamado gracia, donde recibes salvación, donde recibes perdón de pecados y donde recibes el poder de Dios. O sea, el poder y la llenura de su Espíritu Santo. Amén. Es ese poder que te hace ir más allá aún de tus propias habilidades. Y esa es la naturaleza de Dios. Es el nuevo hombre, es el hombre del Espíritu. Por eso he empezado diciendo que mi versículo favorito es: si vivimos por el Espíritu, porque es el Espíritu el que nos hace renacer de nuevo, vivamos en el Espíritu. O sea, tenemos que vivir en esa gracia, en eso que nos ha sido concedido gratis,
que es Cristo en mí, es su mente, dice Corintios 6, dice, porque ¿quién conoce los misterios de Dios sino la mente? O sea, y nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esto es tremendo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Quiere inteligencia? Vive en el Espíritu. Amén. Porque si vive en el Espíritu, vive en la gracia. Vive en la gracia, porque la gracia te empodera. La gracia te da sabiduría. La gracia te da el poder para hacer y para ir más allá de tus propios talentos naturales. La gracia te empodera para ser un buen cirujano, si tienes que ser un buen cirujano, para ser un buen médico, para ser un buen albañil, para ser un buen fontanero, para ser un buen carpintero, para ser un buen deportista, para ser aquello que Dios te ha llamado a ser. Así que imagínate si podemos entender esto, ¿no? Que la gracia no solamente... Es que dejaríamos de usar la gracia mal, si la entendemos bien. ¿Entiendes? Porque muchas veces estamos arrastrándonos por la vida, acudiendo a la gracia siempre para que Dios, Señor, perdóname, es que no estoy haciendo esto, perdóname, que es que... Porque a veces creemos que pecar es un delito flagrante, ¿no? No, pecar es errar el blanco, el significado. ¿Y cuándo hierro el blanco? Cuando no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuántas veces estamos, Señor, perdóname, que tu gracia me perdone? Y su gracia nos perdona, porque cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Hay perdón 70 veces 7, ¿no? Y ahora no quiero abrir ese melón, pero me gustaría algún día explicaros lo que quiso decir Jesús con 70 veces 7, ¿no? Pero, o sea, es siempre. Al fin y al cabo es que nos perdona siempre, que hay un corazón arrepentido, nos va a perdonar siempre. Él nos ha salvado por gracia. Es algo que no merecíamos y que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Pero no solamente eso, sino que en ese paquete nos ha dado salvación, perdón de pecados y nos ha empoderado. Y esa es la parte de la gracia que muchas veces se nos olvida. Es como que los cristianos tenemos muy asumidas las dos primeras, pero la última no. Es poder para vivir aquí ya. No para vivir arrastrándote, esperando el cielo. No. Para que tú puedas vivir aquí. Sí, Señor. Así es. Tantas veces la gracia la vivimos como, ¡ay, qué ganas de llegar al cielo! Pero la gracia es, tú puedes hacer la realidad del cielo aquí en tu día a día. Y mucha gente, cuando entiende el verdadero significado de la gracia, como tú nos explicabas, es cuando de repente tu vida cobra sentido. Es decir, wow, o sea, yo aquí puedo tener significado, puedo tener propósito, puedo operar mis dones, puedo estar al lado de Cristo. Cristo me puede ayudar en los momentos difíciles. Su gracia no se limita a tenerlo delante del trono 50, 60, 80 años cuando Él vuelva, sino delante del trono ya, desde ahora y para siempre, y desde ahora. Así que hay que ser gracioso. Porque si no eres gracioso, eres un desgraciado. ¿No? Si no tienes gracia, eres un desgraciado. ¿Tú qué opinas, Pepi? Tú eres graciosa. Sí, es verdad, pero todas las gracias del Señor. Amén, eso decía Pablo. Es verdad. Que he predicado más que ninguno, he hecho más que nadie, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia, sí que si tenemos algo es porque el Señor lo ha dado, ¿no? Amén, sí, Señor. Y qué bueno que a nadie le ha vetado el Señor con su gracia. Todos podemos recibir esa gracia. Así es. De Él. Es que y todos tenemos la gracia. Y todos tenemos como mínimo un don. Sí. Dios no crea nada inútil. O sea, todos tenemos como mínimo uno. Sí. Algunos son evidentes, otros los vamos descubriendo con la vida y otros se añaden. Es una de las cosas que vamos a ir también aprendiendo en próximas reuniones. Eso es verdad. Y otras se descubren y otras Dios, si tú eres fiel, te da otras. Te añade, ¿no? Sí. Así que... El Señor es bueno. Pues con gracia y gracias a Dios hemos llegado al final de este programa Más Vida. Madre y ha sido como siempre un placer, así que os dejo que os despidáis. Qué rápido. Qué corto se hace. Sí, se ha hecho muy rápido hoy, eso que hemos sido fieles en el horario. Y hemos sido graciosos también. Hemos sido muy graciosos. Bueno, me despido yo, ¿no? Por favor, Pepi. Vale, pues adiós. Hasta la próxima semana. Y espero que lo disfruten. Espero, si no lo han podido ver en directo, que en la redifusión el deseo de nuestro corazón es poder bendecir a todos los que se ponen delante de la cámara, delante del televisor o delante de también la radio. Delante de la cámara, si te vas a hacer un selfie no, escuchando el programa, ¿no? Sí, que el deseo de nuestro corazón es bendecirle. Oye, échate un selfie escuchando el programa y mándanoslo, que lo vamos a sacar en directo.
Vale, dicho lo cual, hasta la semana que viene. Carlos, Bueno, pues yo nada más decir que tú ya gracias. la semana que viene ya No, ya empiezo otra vez el trabajo porque Ahí. estaba de vacaciones, ahí con todo. pero con excelencia a servir. ¿Tienes a- mono de volver al trabajo o qué? Pues para nada, estoy tan a gusto aquí, no os puedo engañar, Sí, estoy tan a yo gusto te voy a aquí. echar de menos porque me faltan Sí. colaboradores y Te vamos a echar de menos, sí. Pero bueno, sirviendo al Señor con excelencia siempre, encantadísimo de estar aquí. Ujú. Y nada, a los espectadores, a los oyentes, gracias también por estar ahí. Y a servir al Señor con excelencia donde nos ha puesto, porque grandes cosas van a venir, claro que sí. amén, amén. Pues sin más, yo me despido también. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Y ya sabes, como digo siempre, si no nos vemos, nos echaremos de menos. Dios te bendiga. Chao.